Proverbios 29, versículo 14. Leo, oramos y explicamos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este día. Estamos reunidos para buscar tu rostro, primeramente a través de tu palabra, y luego para orar, para pedir tu dirección, tu sabiduría, también consuelo y diversas peticiones que tú nos envías, que tú nos mandas a través de tu palabra, que hagamos con confianza y con fe. Pero ahora, Señor, estamos delante de tu presencia. Te ruego que el texto sea claro para nosotros, podamos aplicarlo a nuestras vidas, especialmente este año, donde vienen elecciones presidenciales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hoy aprenderemos principios de un reino firme. Y la razón es porque hay muchos versículos en Proverbios 29 que se dirigen al rey o hablan, describen los habitantes de un reino. Entonces va a haber una interacción entre el rey y los habitantes del reino, con la intención, por supuesto, positiva de que se construya un reino conforme a la voluntad de Dios. Palabras para el rey, palabras que describen al pueblo con una intención positiva. Yo sé que el tema puede ser complejo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, reyes, ahora no tenemos reyes. En el Antiguo Testamento hay una fusión entre la parte real y la parte religiosa que no tenemos hoy en día. Los presidentes no son exactamente lo mismo que los reyes de Israel. Entonces puede ser complejo hablar de un rey en nuestro tiempo. Sin embargo, pretendo explicar los textos en su contexto y sacar principios de ahí, principios que puedan ser útiles para nosotros, que estamos en el siglo XXI y que por supuesto no estamos en el reino de Israel, sino en el reino de Cristo. Ese es el objetivo. Ahora, recordemos que el libro en general se escribe para hijos de reyes. Ese es el contexto, ¿no? Proverbios, Salomón y en general los que escriben allí dirigen esas palabras en primera instancia para los hijos de reyes. Y hay una promesa que está en el aire, una promesa muy importante que Dios le hizo a David, de que uno de sus descendientes tendría un trono eterno o un trono firme para siempre. Entonces, probablemente Salomón, pensando en esa promesa de un reino estable, de un reino eterno, de un reino justo, él dirige estas palabras, este capítulo, que por cierto tiene relación desde el capítulo 25, toda esta parte, a su hijo o a sus futuros hijos, a la futura generación real, para que entonces lo pongan en práctica y consigan un reino firme, un reino estable. Entonces, veremos tres principios. Primero, un reino firme distingue entre buenos y malos. Segundo, un reino firme juzga con justicia y verdad. Y tercero, un reino firme permite la religión. Ahora, es obvio que si se sigue el consejo, estos reyes tendrían un gobierno estable, firme, permanente, saludable. Eso es verdad. Pero también es verdad que los registros bíblicos nos dicen que solamente uno logró esto. Del resto, nadie lo alcanzó. Y por eso he decidido añadir un cuarto punto a modo de aplicación para que no se nos olvide en qué reino tenemos que poner la confianza. La Biblia nos prohíbe poner nuestra confianza íntima en un reino humano y que levantemos la mirada al reino de Cristo. Solamente Él es el Rey perfecto. Solamente Él trae la justicia. Solamente su reino será eterno. Así que habiendo dicho eso, con esa verdad de fondo, recuerde el reino de Cristo, podemos comenzar diciendo que para que un reino humano sea firme, debe distinguir entre los buenos y los malos. Vaya conmigo
al versículo 13. Estamos en Proverbios 29. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Esto, por supuesto, concuerda con Mateo 5:45, donde dice Jesucristo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. O también Hechos 14, Hechos 17, cuando se habla de que Dios da vida, aliento, sustento a los buenos y a los malos, no solamente a los buenos. Esa es el significado que tiene esas palabras de alumbrar los ojos, es dar vida tanto al pobre como al usurero. Entonces, un buen rey tiene que estar consciente que en todo reino habrá gente buena y gente mala. Ignorar esa verdad trae consecuencias desfavorables. ¿Por qué? Porque la existencia de gente buena y de gente mala implica necesariamente que va a haber conflictos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted junta a un hombre bueno con un hombre malo? Crea conflictos, los intereses no son los mismos. Entonces, un rey entendido puede encontrar la razón. Yo sé por qué pelean. En el fondo, hay alguien que está buscando lo bueno, que está buscando ceñirse a la ley, y hay otros que no, que lo que quieren es desligarse de la ley. Eso debe estar en la mente del rey, pero siendo honesto, ese conflicto no necesariamente es entre creyentes y no creyentes. Sabemos que hay conflicto entre cristianos y no cristianos, y se nos explicó recientemente desde Gálatas, ¿no? De las dos simientes, etcétera. Pero en este punto es un conflicto general. No importa si es cristiano o no, si es creyente o no, hay gente buena, hay gente mala en la sociedad. Algunos tienen razón y otros no. No todos pueden tener la razón. Mira el versículo 10, por ejemplo. Ese conflicto es claro aquí. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Hay un odio aquí de por medio. Dice, más los rectos buscan su contentamiento, es decir, el contentamiento de los que sí son rectos o los que van por el buen camino. Ahora, versículo 27, abominación es a los justos el hombre inicuo. Esto es mutuo entonces. Hay un odio, hay un desacuerdo, hay un conflicto que es mutuo, que es permanente entre los justos y los injustos, o los inicuos que no tienen equidad. Y mira la segunda parte del versículo 27, y abominación es al impío el de caminos rectos. Entonces, todo rey debería saber que va a haber una oposición que es personal, que va a ser mutua, que va a ser constante. Pero hay una parte que tiene razón, la otra no. ¿Quiénes son los que no tienen razón en ese conflicto? Los malos, los impíos, los inicuos, los injustos, que aborrecen sin una razón justificable al bueno, al que intenta ser justo en medio de la sociedad. O sea que vamos construyendo ya el perfil de los malos. ¿Se dio cuenta en los versículos? El primer versículo hablamos de pobre versus usurero. Es decir, que el hombre malo es injusto en sus negocios. Así lo va a identificar el rey. El que sea injusto en sus negocios es malo. Pero también el hombre sanguinario, es decir, aquella persona que es violenta, que es asesina, que está siempre buscando el mal de otro ser humano para acabar con su vida. Pero también los inicuos o los impíos, es gente que no tiene piedad, que son irreverentes. Nada para ellos es santo, nada es sagrado. Ellos andan adelante y no tienen límites en la vida. Ese es el perfil de un hombre impío. Ese es el malo. Y el rey tiene que aprender a identificarlo. Bueno, salta la pregunta, ¿dónde se encuentran estos personajes malos? ¿Dónde puede mirar el rey para identificar? La respuesta es entre el pueblo y entre la gente que tiene autoridad. Es decir, en todos lados. Esto no es algo solamente de una parte de la sociedad, sino que los malos están arriba en el gobierno y abajo en el pueblo. Mire, para empezar,
la parte del pueblo, versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. O sea que aquí el perfil del malo es un burlador, eso es un escarnecedor. Y se relaciona muchísimo con la forma en la que usa la lengua. O sea, es un insolente, es una persona deslenguada, que no mide sus palabras, no le importa nada. Y dirá usted, ajá, ¿y qué tiene que ver eso con el reino? Que es dañino. Si lo notó en el versículo 8, pone en llamas la ciudad, o sea, crea discordia, contienda. No te conviene, oh rey, es la palabra del capítulo, tener gente así en tu reino. Esta gente es revoltosa. No conviene. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, en Hechos, ¿se acuerdan de aquellos judíos revoltosos que, vamos allá, Hechos capítulo 17. Veamos este ejemplo rápido. Hechos 17, el alboroto en Tesalónica, versículos 5 al 9. Miren que aquí los malos son supuestamente los hijos de Dios, ¿no? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, o que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo. ¿Se da cuenta? Y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. La gente aquí no paró. Luego hay otro versículo que enseña que continuaban con eso. Mire el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esos son escarnecedores. Eso es gente mala que no conviene en el reino. Y lo sabían las autoridades romanas y lo debía saber desde Proverbios todo rey en el reino de Dios. Un reino, para ser firme, tiene que suprimir este tipo de personas. Miren el versículo 16, estamos en Proverbios 29. Y esta lógica es bastante sencilla, ¿no? Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. A medida que haya más individuos escarnecedores, va a haber más violación de la ley. Eso es la palabra transgresión. Es gente que se revela a la autoridad, es gente que se revela a las leyes que ya han sido establecidas. ¿Qué debía ser entonces un rey justo? Ante la presencia de esta gente, el versículo 16 responde: arruinarlos, acabar con ellos, sin compasión. Eso es lo que dice. Cuando el versículo 16 dice que los justos verán la ruina de ellos, bueno, esa ruina viene por mano de la autoridad civil. Está encargada de arruinar a los malos. No es fácil, no es común, pero es la voluntad de Dios en un reino. Y no es fácil también, dije, porque los hombres malos, los hombres sediciosos, no solamente son parte del pueblo, sino que están también en poderes o están en puestos de autoridad. Mire el versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esto puede referirse a un consejero malo, por ejemplo, ¿no? Está el rey y está rodeado de consejeros, eso es común, era común en la antigüedad, es común hoy en día. Y si esos consejeros son impíos, son de los malos, entonces el reino no va a ser estable. Entonces hay una preocupación para el rey que debe suprimir este tipo de personas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, los consejos de Amán en Esther? No, vamos a erradicar con los judíos, no te convienen los judíos porque esos son un pueblo revoltoso. Entonces se le dijo, sí, haga lo que usted quiere, y después
Se dieron cuenta que el consejo no era muy bueno. Y en la Biblia tenemos muchos malos consejeros, los que se juntaban en los tiempos de Daniel, por ejemplo. Hay que acabar con los judíos también, mira que Daniel no se arrodilla, etcétera. Diferentes malos consejeros en la Escritura que el rey tenía que aprender a rechazar si quería que su reino fuera estable. Salomón, hermanos, sabía muy bien lo que hay que hacer con este tipo de gente. En Segundo de Reyes, capítulo 2, se narra esa escena donde David habla con él de un padre a un hijo y le dice: Salomón, ¿sabes qué? Hay gente que tienes que aniquilar porque son traidores, porque no te convienen, porque te harán un daño. Hay otros que sí. Tienes que tener alianza con tal familia, porque ellos son de los buenos. Pero fulanito y fulanito, acábalos. No te conviene tenerlos cerca del gobierno. Y saben que al final de Segundo de Reyes 2, dice que después de que Salomón los mató, su reino se confirmó. Es decir, se estableció firme, porque no tenía gente mala alrededor del trono. Así que distinguir es el primer paso en un buen reino, en un reino que desea la estabilidad hacia el futuro. Debe distinguir buenos y malos, sea donde sea que estén, porque después de eso viene o traerá como consecuencia un juicio bueno o un juicio malo. Romanos capítulo 13, vamos allá, es cónsono con lo que estoy diciendo. De esa identificación de los buenos y de los malos. Dice desde el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Allí está la autoridad civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y miren este versículo. Porque los magistrados, es decir, la autoridad civil, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿quién? Al malo. ¿Y cómo va a castigar al malo si no sabe quién es? Tiene que aprender a identificar quién es el malo y quién es el bueno, para luego poder castigar. Para infundir temor solamente a ellos y no a los buenos. Para no dañar a los justos, a los que están en medio allí entremezclados, que sí quieren hacer progresar el reino. Es un trabajo de lupa, de delicadeza, para poder diferenciar uno de otro. Un gobierno que piense que todo el pueblo es bueno es un gobierno débil. Un presidente, una nación actualmente que tenga ese pensamiento humanista de que todos aquí somos buenos y somos los que hacen cosas imperfectas, son simplemente llevados por la corriente de la sociedad, y la sociedad es la que los corrompe, pero ellos merecen un trato digno, especial, porque estos también son seres humanos. Bueno, esa nación es una nación débil. La justicia ahí no es estable, no es verdadera, no agrada a Dios. Un buen presidente, una buena nación, unos buenos gobernantes deben aceptar que dentro del país hay gente mala que hay que castigar. Si no, serán una vergüenza. Ahora, hablar del juicio nos conduce al segundo principio, y es que un reino firme juzga con justicia y verdad. Una vez que identifica, puede ayudar, puede intervenir para que el malo deje, para que el malo cese sus malas acciones y para favorecer a los buenos. Miren Proverbios 29, versículo 4. El rey con el juicio, ahí está, ¿no? Afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Alguien dijo que en Israel los reyes eran los jueces supremos. Y eso es fácil de darse cuenta cuando, por ejemplo, Salomón comenzó su reino
¿Y qué fue una de las cosas primeras que hizo? Ese juicio brillante, sabio, entre dos mujeres. ¿Se acuerdan? Con ese bebé, dos tenían bebé, entonces una intentó ser viva y Salomón desplegó sabiduría. E hizo un juicio brillante, justo, sabio. Y la gente temió por eso. Y la gente agradeció la sabiduría divina que reflejaba Salomón. Por eso, entonces, los reyes, los que están en autoridad, deben ser personas sabias, entendidas de cuál es la verdad, cuál es la justicia. Y usted dirá, bueno, en el Antiguo Testamento era diferente. Sí, en el Antiguo Testamento los reyes tenían que especializarse en el Pentateuco. En el Antiguo Testamento había muchas leyes específicas de gobierno y había que seguirlas, letra a letra, paso a paso, para ser un buen gobernante. Usted ha leído Levítico, otros libros del Pentateuco, específicamente cosas para el rey. Hoy en día no es así, hoy en día no es así. Pero hay principios generales que se extraen de las Escrituras, especialmente de los 10 mandamientos, que son mandamientos universales, transculturales, que rigen la conducta de todos los seres humanos. Ese es el punto acá. Es la norma y eso va a facilitar el derecho de las personas. Va a facilitar conocer la causa justa, cuál es la situación verdadera y qué es lo que merece un castigo, qué no merece un castigo. Todo eso está dentro de un buen juicio. Miren el versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, pero este justo que la conoce debe ser un juez. Debe ser entendido de esta causa, de este derecho de los pobres. Pero ¿saben qué? Termina el versículo, el impío no entiende la sabiduría. Un rey impío no le importa la causa del pobre. Está interesado en otras cosas. Ahora, es interesante aquí en este versículo, y especialmente en el versículo 4, esa palabra presentes también puede ser traducida como tributos o impuestos. Y de allí que algunos especialistas dicen que entonces exigir demasiado impuesto va a ser perjudicial para una nación. Todo lo contrario de lo que se espera, ¿no? Mientras más impuesto, mejor para la nación porque tenemos mucho para administrar. Bueno, pregúntele a Roboam cómo le fue con esa idea genial. Más impuestos, mejor. La gente dijo, no señor, es más, usted ni siquiera es nuestro rey. Se rebelaron porque es injusto. Entonces, hay que tener muy bien la mente, la conciencia de lo que es la verdad, de lo que es la justicia. Pero volviendo al tema del juicio, resulta obvio que es una responsabilidad de las autoridades civiles. Cuando usted piensa en gobierno, primariamente en nuestro contexto venezolano, no es el poder ejecutivo, ¿cierto? ¿Quién es el que dicta las leyes? El poder legislativo. Se supone que son los que dictan leyes justas para la nación. El versículo 7 que leímos, permítame y aclaro este tema, no necesariamente está hablando de una pobreza económica. Como dice ahí, ¿no ve que aquí dice que el justo conoce la causa de los pobres, entonces el gobierno siempre debe favorecer a los pobres? No. Porque la palabra pobre acá, según un experto en hebreo, puede más bien dar a entender a alguien desvalido. ¿Quién es alguien desvalido? Alguien que no puede valerse por sí mismo. Alguien que necesita ayuda del poder, de alguien que sí pueda hacer valer sus derechos. Ese es un desvalido. Y en la mente de un hebreo, en la mente de un judío del Antiguo Testamento, un desvalido podría ser una viuda, podría ser un huérfano o podría ser un extranjero. Esas eran las personas que tenía en mente un judío cuando hablaba de pobreza o de un desvalido. Vaya conmigo a Deuteronomio. Es importante, capítulo 10. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Por ahí va
el asunto de los pobres, no hacer acepción de personas, ni toma cohecho, versículo 18, que hace justicia, y aquí está este grupo triple, al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Vaya al capítulo 24 de Deuteronomio. Versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, y tomarás en prenda la ropa de la viuda. Hay muchos versículos más, pero lo que quiero que tenga en mente es que para un hebreo, para el Antiguo Testamento, para un judío, la pobreza no es necesariamente algo económico. Una persona que no tiene dinero en su bolsillo. Está hablando de una persona que es muy vulnerable. Claro, las viudas podían llegar a una pobreza económica, pero como tal, la imagen es de vulnerabilidad. No tiene la parte del matrimonio que en ese momento estaba encargada mayoritariamente del sustento. Entonces, quedaba una persona desprovista y tiene que buscar ayuda. Igual los huérfanos y por supuesto los extranjeros siempre tienen dificultades. Esa es la imagen que tiene. Entonces, el juez justo no hace justicia al pobre porque es pobre, porque tiene un corazón muy grande y porque los pobres mueven mi corazón y mi lástima por ellos. No es la idea. La idea es que favorece a la persona que tenga la razón, sea pobre o sea rico. No importa que no saque nada de ese juicio. No importa que el pobre no pueda darle un presente, darle un reconocimiento, algo por gratitud. Simplemente hace justicia porque es justo, porque es bueno, aunque sea un pobre que no merece nada. Pero es la verdad, es la justicia. Hoy en día, un desvalido puede ser un bebé en el vientre. O un desvalido puede ser un ciudadano al que le invadieron su casa. Una familia con 3 niños pequeños invadió su casa y no los puede sacar. Ese es un desvalido que necesita la ayuda de un juez justo. O un desvalido puede ser un ciudadano que está siendo extorsionado por un policía. Ese puede ser un desvalido. ¿Y dónde está allí el gobierno? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los que se ufanan de ayudar a los pobres? Según las noticias que yo veo, la Asamblea Nacional está pendiente de un avión extraviado. Y también está pendiente de las fechas de las próximas elecciones. ¿Sí o no? Esas son las noticias que yo veo. Pero ¿dónde están estos casos? ¿Dónde están las discusiones de leyes buenas para amparar a un verdadero desvalido? Por justicia y por honra y por verdad. Y no simplemente porque sea pobre, sino porque es la verdad. Porque Dios demanda justicia. Y de paso es su responsabilidad. No es responsabilidad del poder ciudadano, es responsabilidad de las autoridades civiles hacer justicia. Bueno, la Biblia no es un libro de política. No se asuste, no piense que estoy tratando de dar una ideología política acá. La Biblia no es un libro de política, tampoco nuestra confesión bautista de fe exige un gobierno cristiano. Ojo con eso. No estamos exigiendo que el gobierno sea cristiano. Pero la Biblia, y es el punto acá, la Biblia sí da principios para un reino o un gobierno justo. Principios. Estoy extrayendo algo que es transcultural, algo que aplica en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y la Biblia sí enseña eso, y eso sí es verdad. Y eso sí debe ser una realidad en todos los gobiernos. Bueno, ya dijimos 2 cosas, ¿cierto? Uno, que el buen gobierno debe distinguir entre los buenos y los malos. Número 2, que debe hacer justicia con juicios verdaderos. Mucho del poder y la concentración económica del gobierno debería ser invertida en este tipo de procedimientos. Tecnologías para detectar la verdad, los testigos, la medición de la realidad y de quién realmente cometió el hecho y quién es el culpable. ¿Cuál sería el castigo justo? Ese debería ser el enfoque de una autoridad civil. Pero hay otra responsabilidad general, y es que un gobierno
debe permitir la religión. Esto es a veces difícil de aceptar, ¿no? Se están metiendo en caminos extraños, hermano. No, la verdad es que no. Estamos hablando de libertad de conciencia o de libertad de culto. Mire el versículo 18, Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo, ¿qué pasa? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Profecía aquí no es necesariamente un hombre que se levanta a una plaza a decir cosas sobre el futuro. Está hablando en términos genéricos de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, de la revelación que Dios dejó. O sea que en el contexto de un reino en el Antiguo Testamento, la pérdida del brazo religioso en el reino era o traía como consecuencia el desenfreno de la sociedad. Y dirá usted, hermano, pero eso también es verdad hoy en día, y la verdad es que sí. Cuando en una sociedad se abandonan los principios religiosos, ya no hay una ley moral que sea universal para todos. Ya no hay un estándar. Tú no puedes juzgarme que estoy haciendo algo malo o algo bueno. Eso es para ti, pero para mí no. Y puede proliferar o puede surgir demasiado el pecado y la transgresión. Ese es el punto. Si nosotros nos fijamos en la historia, el Imperio Romano, al principio de la religión cristiana, intentó suprimir la religión. Usted ve eso desde el Apocalipsis, empezandito la Biblia, o terminando mejor el siglo I. El Imperio Romano intentó suprimir la religión cristiana. Hubo conflictos, diferentes masacres, matanzas, hasta que se dio cuenta y dijo, no, esto no va por buen camino. Destruir a los cristianos, prohibir la religión, no es beneficiario para nadie. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un edicto de tolerancia. Eso ocurrió en el siglo IV. Y saben que las cosas mejoraron. El Imperio Romano se estabilizó un poco después de tanta sangre. Y lo mismo van a decir los especialistas en historia, que el avance de Europa, tal como fue quizás en la Edad Media, a principios de la Reforma y alrededor de la Reforma Protestante, se debe a que el cristianismo estuvo presente en los ciudadanos. Y parte del problema de las sociedades contemporáneas, entonces, es la secularización. ¿Qué es eso? Dejar de un lado la religión. No metas aquí la religión. Mejor hagamos que los ciudadanos sean libres de la religión, libres de ese mal que alguien, que una sociedad secreta les metió en el cerebro. Y lo que van a conseguir, según Proverbios 29, 18 y muchos versículos en la Biblia, es un desenfreno moral. ¿Es o no una realidad eso? Mire Estados Unidos cómo está ahora. Mire Europa cómo está. Un desenfreno. Abandonaron los estándares de Dios. Y de paso, nosotros sabemos que es imposible desligarse de la religión. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, la idea de Dios es innata en toda la humanidad. Jamás podrán desligarse de la religión. Puedes cambiar de religión. Ahora la religión puede ser el dinero, el materialismo, lo que usted quiera, pero sigue habiendo religión. Algo que le da identidad al pueblo, algo que tiene unos estándares para todos, que son sagrados, sigue habiendo hoy en día. Entonces, pienso yo que más bien la intención es dejar a un lado el cristianismo, eso sí. No la religión en general, sino el cristianismo. Y por eso pasa lo que pasa hoy en día. ¿Qué harán o qué harán los cristianos o los creyentes, según el versículo 18, en medio de una sociedad donde no hay un respeto por lo sagrado? Versículo 18 al final, el que guarda la ley es bienaventurado. Realmente las personas que son piadosas no se ven tentadas a abandonar su fe por el desenfreno de la sociedad. Obvio, el desenfreno de la sociedad afecta a todos, no solamente a los malos. Pero el que es creyente, el que confía en el Señor, no se ve tentado a abandonar la ley, los estándares de Dios, sino que sigue, aunque sea difícil el camino,
y Dios ha prometido algún día hacer justicia. Ese es el punto. Usted puede leer después el Salmo 11. El Salmo 11 es una idea paralela a Proverbios 29, 18. La gente está desenfrenada. Se movieron los fundamentos. ¿Qué quiere decir eso? Ya la familia no importa. Ya los principios que rigen una cultura honesta no existen. ¿Qué haremos? Dice el salmista. Jehová sigue en su santo trono. Esperemos en Él porque Él hará justicia. Es lo que dice. ¿Y qué diré? El versículo 1 del Salmo 11 dice, ¿voy a dejar de confiar en Dios? No, confiaré en Jehová, porque de Él viene la salida. Y Él, como dice el Salmo número 1 al final, conoce el camino de los justos y también la senda de los impíos. O sea que Él está al tanto de lo que está sucediendo y Él hará justicia. Pero entonces el desenfreno de afuera no debe provocar que los piadosos abandonen los principios del Señor. No es una razón suficiente. Y ese salmo nos recuerda la confianza que debemos tener entonces en un reino más alto, más firme. ¿Cuál es ese reino? El reino de Cristo. Miren los versículos 25 y 26. Estamos en Proverbios 29, versículos 25 y 26. El temor del hombre pondrá lazo, es decir, es una trampa confiar en el hombre. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Estos versículos deben interpretarse juntos, es lo que sugieren muchos comentaristas. Entonces tiene la imagen de dos personas. Está uno que tiembla ante las autoridades civiles y que pone toda su confianza íntima en las autoridades civiles y espera de ellos la salvación, la justicia, el día en que el gobierno me dé algo. Ese día tendremos lo bueno y saldremos de esta situación. Pone su confianza en la autoridad civil. Es una persona atemorizada, intimidada, que está pecando contra Dios. Pero por otro lado está el creyente, el cristiano, que confía en Jehová, que su Dios es el Rey de todo el universo. Y que finalmente, ¿saben qué? Aunque digan lo que digan, tomen la decisión que tome la decisión, el gobierno puede hacer lo que quiera, Dios sigue en su trono y Él gobierna las naciones. Eso es muy diferente, son personas distintas. ¿Usted en cuál lugar está? Este año es año electoral, usted sabía eso, ¿no? Todavía se escucha a muchos cristianos poner su confianza íntima en el cambio de gobierno, como si fuera la solución de todos sus problemas. Está mal, está pecando contra Dios. En términos fuertes, según Jeremías, es un maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, confía en el poder de una autoridad civil como lo mejor que hay en el mundo. Pero benditos los que confían en el Señor. Ellos son bienaventurados, ellos recibirán de Dios la justicia perfecta. No claudicaron, no se arrodillaron ante un gobierno civil para poner toda su esperanza, sino que su esperanza está más arriba. En términos de Eclesiastés, encima del que gobierna hay otro. Y encima de ese otro hay otro, que es el Dios de toda la tierra. Debemos, hermanos, entonces levantar nuestra cabeza y mirar a Dios, mirar el reino de Cristo, porque Él es quien gobierna. Y el reino de Cristo es el único reino firme que permanecerá para siempre. Todos los demás acabarán, cesarán. De derecha, de izquierda, cesarán, pero el reino de Cristo es eterno. Desde 2 Samuel 7 se dice. ¿Y quiere saber quién puede distinguir entre buenos y malos? Cristo.
Apocalipsis dice, sus ojos son como llamas de fuego, Él puede ver hasta el corazón. Él no se equivoca midiendo a la gente. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quieres saber quién es el juez justo y verdadero? Es Cristo. Juan capítulo 5, Él mismo dijo, el Padre me ha dado toda la autoridad para juzgar al mundo. Él será el juez de toda la tierra. Mateo 28, la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor. ¿Quieres saber de libertad de culto? En el reino consumado de Cristo, la religión será espléndida. Él mismo es el objeto de adoración. El Rey perfecto es el objeto de la adoración. Y el Rey perfecto, que es justo, que tiene misericordia de los desvalidos, ha prometido estar para siempre con su pueblo. Y que la adoración en ese punto de la historia, si podemos llamarlo historia, será una oración con toda pureza, con todas las fuerzas y para siempre. Él quitará todo impedimento para adorarlo a Él. Ese es el reino perfecto, el reino de Cristo. Pero voy a decir algo. El reino de Cristo también es un reino peligroso, porque Él también destruirá a sus enemigos. Hoy la oportunidad está abierta para que los enemigos, los malos, los escarnecedores, los impíos, los inicuos, los injustos, se arrepientan y se rindan ante Cristo. Pero llegará un día donde no habrá más oportunidad y Él erradicará a todos los impíos. ¿Quiere un ejemplo bíblico de lo que puede suceder al final o de lo que es la imagen que tenemos para el final? Miren los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios acabó con los impíos, con todos. ¿Quiere otro ejemplo? Génesis 6, 7, 8. Dios acabó con toda la raza humana, con todos los impíos. Algo parecido, dice el apóstol Pedro, será al final de los tiempos, cuando Cristo regrese en gloria y juzgue a todos sus enemigos. Sus enemigos confían más en reinos humanos. Si usted hoy tiene su esperanza en un reino humano y piensa que su salvación vendrá de un hombre, usted es un enemigo de Dios, un desleal, que debe arrepentirse y pedir el perdón de Cristo el Señor. Pero si usted es un hijo de Dios, que ha reconocido el reino de Cristo, ¿cuál es el llamado hoy? Confía en el Señor. Confía en Jesús. Él es el Rey eterno que traerá justicia para siempre. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no confiar más en reyes, en gobernantes humanos, como si fueran la finalidad de nuestra vida, sino confiar en tu justicia que es eterna y perfecta. Es un pecado común en nosotros, Señor. Te ruego también que traigas arrepentimiento y fe para todos los que no creen en Cristo. Danos, Señor, esa bendición de ver más hombres y mujeres inclinados hacia la majestad del Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.